Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Hoy hablaremos acerca de los servicios bancarios. Los servicios bancarios son negocios en los cuales el banco resulta generalmente intermediario entre un deudor y un acreedor. Recuerden, entre un superavitario y un deficitario, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, ese es el intermediario. ¿Por qué? Vamos a prestarnos dinero de los superavitarios para poderles dar a los deficitarios. Entonces, se debe seguir las instrucciones en este último. Este tipo de operaciones no representa mayores riesgos para las instituciones financieras, siempre y cuando se sigan las instrucciones recibidas. Son una fuente de ingresos, ya que se genera cobro de comisiones por servicios prestados, comisiones que generalmente sirven para cubrir costos de los cuales se han incurrido la institución financiera. Entonces, estos negocios son los servicios bancarios son los negocios que existen entre el intermediario, entre deudor y acreedor. Entonces, hay comisiones cobradas que pueden ser fijas, variables, dependiendo, ¿no?, los porcentajes que se hayan establecido. Por ejemplo, pueden ser fijas cuando se cobra una suma determinada por servicio prestado. Por ejemplo, puede ser 3 soles o $1. Esa es una comisión fija. Ahora, cuando el cobro se establece en términos porcentuales por un servicio brindado, puede ser, por ejemplo, se cobra una comisión de acuerdo a la cantidad de dinero. Entonces puede ser 0.5%, 1%, ¿no? Entonces, dependiendo los valores. Y variables son montos mínimos y máximos cuando el cobro se establece en términos porcentuales sobre el servicio brindado. Además, una comisión mínima podría ser, por ejemplo, 5 soles y máximo 20 soles, según lo que considere una entidad financiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un servicio bancario, a veces vas a hacer una transacción de dinero o vas a hacer un giro. Ya, por hacer ese giro se te va a cobrar una comisión de 5 soles. Si es que vas a mandar montos mayores, digamos a 5.000, 6.000 soles, te va a cobrar una comisión de 8 soles o 10 soles. Entonces son comisiones variables. Ahora fijas, todo envío que hagas te va a costar 3 soles. O si no, te voy a decir, del monto que envías, el 1% es la comisión. Entonces, existen comisiones de acuerdo a las características y montos que tenga pactada cada entidad financiera. Veamos ahora la emisión de los cheques de gerencia. Cuando hablamos de cheques de gerencia, hablamos de cheques que están a nombre de una persona natural o jurídica cuando el banco emite a su cargo, es decir, el banco va a emitir a cargo de esa persona o empresa, ¿no?, a favor de un beneficiario determinado por el solicitante. Por ejemplo, yo tengo mi empresa X y voy a decir, quiero que se le pague este cheque a la persona Y. Ya, entonces, pero sale con nombre de la empresa. La empresa emite a la persona Y. Entonces el banco es el que va a dar el cheque, ¿ya?, para pagarlo en sus propias oficinas o sucursales, o sea, dentro de ese mismo banco, cargando el importe en la cuenta corriente o de ahorros del cliente solicitante o recibiendo el pago en efectivo. Al ser el banco también el girado, resulta el obligado directo, es decir, que el banco, como está girando el cheque a nombre de la empresa que le está dando, ¿no?, la orden, los cheques de gerencia son transferibles por endoso. ¿Qué quiere decir? En la parte de atrás del cheque se coloca el endoso. El endoso es el nombre, la firma, el número de DNI y en algunos casos hasta huella digital. Entonces, son transferibles, salvo que el solicitante pida que sea de naturaleza no negociable. Ahora, por ejemplo, ese endoso de ese cheque quiere decir que yo al endosarlo, ya ese cheque va a pasar a manos de otra persona para que lo cobre. Digamos, yo, Juan Pérez, está el cheque a mi nombre, yo lo voy a endosar y le voy a dar a Pedrito Dos Palotes para que lo pueda cobrar. Entonces Pedrito Dos Palotes lo vuelve a endosar y lo pasa a otros. Son cheques negociables o transferibles. Pero si yo le digo, ¿sabe qué? Yo como empresa voy a decir,
Este cheque no es negociable, solamente quiero que lo cobre el señor Juan Pérez, nadie más. Y él es el que va a cobrar a la entidad financiera. Entonces tengo que poner en cheque no negociable. Entonces el banco, por seguridad, los emite de esa forma y entonces en ese mismo banco el cliente también lo puede cobrar, solamente a nombre del que va el cheque, ¿no? Si es que ese es no negociable. Si es negociable, se endosa. ¿Sí? Entonces, eso que quede claro, por favor. Ahora, la emisión de giros y transferencias. Muchas veces nosotros hemos realizado giros o hemos hecho transferencias. Más ahora, con esta coyuntura de la COVID-19, entonces muchas veces hemos tenido que pagar nuestras pensiones por medio del banco, hemos tenido que hacer giros o recibir transferencias de algún familiar o para comprar algo, ¿verdad? Ahora, estos documentos mediante los cuales un banco ordena a otro o a unas sucursales para una suma determinada de dinero. En el caso del giro, el banco emite un cheque de gerencia, o sea, de su propio cargo, cuando el pago debe realizarse por una de sus oficinas o intermedio de un banco. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a una entidad financiera y le voy a decir, necesito hacer un giro, quiero enviar dinero de Lima a Arequipa. Entonces voy, me acerco a una sucursal, hago el giro. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco va a emitir un cheque de gerencia a su mismo banco, entre ellos, para que puedan hacer el retiro. ¿Ya? Entonces la otra persona tiene que recibir allá y se le piden los datos. Y de la misma forma trabajan las transferencias. Ahora dice, se toma en cuenta que cuando la plaza del destinatario no tenga oficina propia, en algunos casos se toma en cuenta las sucursales, ¿no? O corresponsales, ¿no? En este caso algunas veces los agentes también, ¿ya? Pero esos son giros por agentes. Por ejemplo, el BCP, podemos girar en un agente a otro agente. O transferencias depositando a un agente para que lo retire en el banco o en otro agente. El giro puede ser emitido a la orden del solicitante cuando el mismo lo va a cobrar o a nombre de un tercero, no siendo transferible. Por ejemplo, yo hago un giro, Juan Pérez hace un giro al señor Pedrito Dos Palotes y Pedrito Dos Palotes tiene que ir a cobrar ese giro. Pedrito Palotes no le puede decir a Juana la Cubana que vaya a cobrar, ¿no? ¿Por qué? Porque está a nombre de Pedrito Dos Palotes. Entonces tiene que ser, eso es no transferible, ¿no? Entonces sí o sí tiene que ir a cobrar la persona a nombre del cual está el giro. Ahora, la transferencia es una orden de pago que da el banco a una de sus oficinas o sus corresponsales para que ponga a disposición de determinada persona natural jurídica su importe. O sea, también se hace una transferencia de dinero, ¿no? El dinero es otorgado al destinatario previa identificación y acreditado en la cuenta que mantenga en el banco. Cuando se hace transferencia, se hace de un banco a otro banco, de una cuenta a otra cuenta. Entonces, siempre se tiene que identificar a la persona, ¿ya? Es muy importante para evitar que haya posibles problemas, ¿no? De dinero. Ahora, las transferencias se pueden efectuar por diversos medios como correo, postal, telefónica, medidas de seguridad, vía SWIFT, utilizando uno de los procedimientos en función a la rapidez para contar los fondos. Entonces, eso se incide en el costo de operación. Más que todo hay que tener bastante cuidado, la identificación es muy importante y saber de dónde proviene ese dinero y hacia dónde va para poder detectar posibles lavados de activos. Entonces siempre es necesario identificar a la persona. ¿Ok? Bien, jóvenes, cualquier duda, consulta, me avisan. Gracias.